Pablo Motos, un presentador de televisión conocido por su estilo directo, a menudo polémico y, sobre todo, crítico, no dudó en expresar su malestar de manera contundente durante uno de los episodios más tensos y comentados de su exitoso programa El Hormiguero, uno de los espacios televisivos más vistos de la televisión española, transmitido por Antena 3. En este episodio en particular, Motos se encontró cara a cara con Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria y una de las figuras más representativas de la política española. La conversación giraba en torno a un tema especialmente sensible y polémico: la gestión de la crisis provocada por la Dana, depresión aislada en niveles altos, un fenómeno meteorológico que había causado enormes daños en varias regiones de España, con un impacto particularmente grave en Valencia. El enfrentamiento tuvo lugar cuando Revilla, intentando justificar la respuesta del gobierno central, trató de defender la gestión de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, durante la crisis. Revilla, un político con amplia experiencia y un estilo característico de explicación que busca calmar las tensiones, trató de poner en perspectiva las circunstancias, argumentando que los presidentes autonómicos, más cercanos al terreno y con un conocimiento más profundo de las características específicas de sus comunidades, eran los que, en última instancia, debían liderar la respuesta a situaciones de emergencia como la vivida en Valencia. Según el expresidente de Cantabria, los presidentes autonómicos estaban mejor preparados para gestionar crisis de gran magnitud debido a su cercanía con la realidad local, lo que les permitía tomar decisiones rápidas y, a su juicio, más acertadas. Para Revilla, las decisiones y medidas a tomar no podían depender exclusivamente del gobierno central, ya que los presidentes de las comunidades autónomas eran los que mejor conocían la geografía y las necesidades específicas de sus regiones. Sin embargo, este planteamiento no fue bien recibido por Pablo Motos, quien, caracterizado por su forma de interpelar a sus invitados con preguntas incisivas y opiniones firmes, mostró su desacuerdo inmediato. Motos, visiblemente frustrado por las declaraciones de Revilla, interrumpió al expresidente de Cantabria y dejó claro, de manera tajante, que no compartía su visión sobre la crisis y sobre quién debía asumir la responsabilidad principal en momentos de emergencias como la que se había producido en Valencia. En primer lugar, Motos destacó que, aunque es cierto que los presidentes autonómicos tienen un conocimiento cercano de sus territorios y sus comunidades, la magnitud de la emergencia ocasionada por la Dana requería una respuesta más amplia y coordinada, algo que, según Motos, no podía recaer únicamente sobre un solo actor local, independientemente de su conocimiento del terreno. Motos dejó claro que la gestión de una crisis de tal magnitud no solo debe considerar los intereses y necesidades locales, sino también la capacidad de respuesta y los recursos a nivel nacional. En su opinión, Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, tenía la autoridad y la responsabilidad suficiente para haber intervenido de manera más activa en la gestión de la emergencia. Motos consideraba que la crisis de la Dana no era solo un problema de una región o de una comunidad autónoma en particular, sino una situación que afectaba al conjunto del país, lo que justificaba una respuesta nacional y centralizada. Según Motos, Sánchez, en lugar de delegar en los presidentes autonómicos, debería haber asumido un papel de liderazgo más marcado, algo que a su juicio había brillado por su ausencia. Motos insistió en que, si Pedro Sánchez hubiera declarado la emergencia nacional, se habrían podido coordinar de manera mucho más efectiva los recursos del gobierno central y los de las comunidades autónomas, lo que habría permitido una respuesta más ágil y eficiente frente a la devastación que causó la Dana. La crítica de Motos fue aún más tajante cuando subrayó que la actitud del gobierno central había sido completamente inadecuada frente a una crisis de tal magnitud. El presentador, que en numerosas ocasiones ha mostrado su actitud crítica con diversos aspectos de la política española, no dudó en lamentar la falta de una respuesta rápida y eficaz por parte del gobierno, especialmente considerando que los efectos de la tormenta fueron devastadores y afectaron gravemente a muchas personas. Para Motos, la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo de Sánchez había sido un claro ejemplo de cómo, en situaciones de emergencia, un gobierno central no puede permitirse el lujo de esperar o de delegar responsabilidades. Según Motos, los ciudadanos necesitan ver a sus líderes actuar con rapidez, tomar decisiones firmes y movilizar todos los recursos posibles para evitar más daños y sufrimiento. Motos también destacó la importancia de la rapidez en la respuesta a las crisis, algo que, según él, había faltado en este caso. En su opinión, no bastaba con que los presidentes autonómicos tuvieran una comprensión profunda de sus comunidades. En una situación tan grave, la coordinación entre todos los niveles de gobierno era esencial para garantizar que los recursos, tanto materiales como humanos, fueran utilizados de la manera más eficiente posible. Además, Motos lamentó que el gobierno de Sánchez no hubiera demostrado el tipo de liderazgo que, a su juicio, la situación requería. La falta de una acción decidida y unificada en los primeros momentos de la crisis fue, para Motos, uno de los factores que agravó la situación, haciendo que las comunidades afectadas tuvieran que esperar demasiado tiempo para recibir la ayuda necesaria.
El enfrentamiento entre Motos y Revilla no solo se limitó a las diferencias sobre la gestión de la crisis en Valencia, sino que también tocó el tema de la descentralización de poderes en España y el papel del gobierno central en la coordinación de emergencias a nivel nacional. Mientras Revilla defendía la autonomía de los presidentes autonómicos en la gestión de crisis locales, Motos se mantenía firme en que una crisis de esta envergadura no podía depender de la respuesta fragmentada de cada comunidad. Para Motos, la respuesta debía ser una estrategia conjunta, en la que el gobierno central asumiera un papel más proactivo y liderara los esfuerzos para mitigar los efectos de la tormenta, coordinar los recursos y garantizar que las víctimas recibieran la ayuda que necesitaban sin demoras. El intercambio de opiniones entre Motos y Revilla en El Hormiguero generó una gran expectación entre los telespectadores, quienes se sintieron divididos ante las posturas de ambos. Mientras algunos apoyaban la visión de Revilla, argumentando que la cercanía de los presidentes autonómicos con sus comunidades les da una ventaja en la toma de decisiones en situaciones locales, otros se alinearon con Motos, señalando que la magnitud de la crisis requería un liderazgo claro y decisivo a nivel nacional. Sin duda, este enfrentamiento dejó claro que la gestión de emergencias en España sigue siendo un tema complejo y debatido, que pone de manifiesto las tensiones entre la descentralización del poder y la necesidad de una acción coordinada y efectiva en situaciones extremas. La crítica de Pablo Motos al gobierno durante la gestión de la pandemia del COVID-19, seguida de sus opiniones sobre la crisis de la Dana en Valencia, marcó un punto álgido en el programa El Hormiguero, donde Motos no dudó en expresar su malestar y frustración de manera contundente. Motos, conocido por su estilo directo y a menudo incisivo, no solo se limitó a señalar las deficiencias de los protocolos adoptados durante la pandemia, sino que profundizó en una crítica más amplia sobre el manejo de las crisis por parte de los políticos en España, especialmente aquellos al frente del gobierno de Pedro Sánchez. El presentador, visiblemente molesto, recordó cómo, en medio de la mayor crisis sanitaria global en más de un siglo, el gobierno español mostró una falta de decisión y de coordinación que, según Motos, resultó en la pérdida de miles de vidas y la desesperación de los ciudadanos. La pandemia del COVID-19 fue un desafío sin precedentes, no solo para España, sino para el mundo entero. Sin embargo, Pablo Motos señaló que la respuesta del gobierno español fue lejos de ser la adecuada. Según el presentador, los protocolos de emergencia que se habían diseñado para proteger a la población y mitigar el impacto del virus fueron sistemáticamente ignorados por las autoridades competentes. Motos, quien se mostró particularmente sorprendido por la incapacidad del gobierno para implementar medidas urgentes y necesarias, no ocultó su desconcierto ante la falta de acción rápida y efectiva, mientras el país enfrentaba una crisis sanitaria sin parangón. Con un tono sarcástico y con una gran carga de indignación, Motos acusó al gobierno de haber quedado atrapado en la burocracia y en las normativas legales, que según él, más que facilitar, entorpecieron la toma de decisiones en un momento crítico. La pregunta que Motos no dejó de plantear en su intervención fue: ¿por qué no se actuó con mayor rapidez? Mientras miles de vidas estaban en peligro, Motos no podía comprender cómo los responsables políticos no tomaron decisiones inmediatas para proteger a la población. En su opinión, los protocolos que existían en teoría para manejar emergencias como esta eran simplemente papel mojado cuando se necesitaba acción. Para él, las normativas legales, que en tiempos normales sirven para garantizar el orden y la eficacia, en situaciones de emergencia como la pandemia del COVID-19, se convierten en barreras que retrasan la acción. Motos, quien siempre ha abogado por una respuesta más decidida y menos cargada de trámites burocráticos, subrayó que la vida de las personas no podía depender de las normas que solo sirven para alargar los plazos, y mucho menos en situaciones en las que el riesgo de muerte era evidente y estaba fuera de toda duda. En su intervención, Pablo Motos también reflexionó sobre el impacto de la crisis sanitaria en la confianza de los ciudadanos en sus autoridades. Para él, la falta de respuesta rápida por parte del gobierno no solo había causado sufrimiento físico y emocional a miles de familias, sino que también había dañado la relación de confianza entre los españoles y sus líderes. Según Motos, el gobierno debería haber puesto en marcha un plan de acción claro y decidido desde el principio, basado en la protección de la vida humana y la coordinación entre todas las administraciones. Sin embargo, lo que se vivió fue una gestión errática, marcada por la falta de liderazgo y por una comunicación confusa que, lejos de tranquilizar a la población, la sumió aún más en la incertidumbre. Motos no escatimó críticas a los responsables de la crisis sanitaria, y subrayó que la actitud del gobierno había sido totalmente inadecuada en un momento en el que se necesitaba una dirección firme y sin titubeos. La crítica de Motos a la gestión de la pandemia también se centró en la reacción del gobierno ante las consecuencias sociales y económicas del confinamiento. A medida que las restricciones aumentaban y los sectores económicos más vulnerables sufrían los efectos de la crisis, Motos resaltó la falta de medidas efectivas para apoyar a los ciudadanos en situaciones de extrema necesidad. En este sentido, criticó la lentitud con la que llegaron las ayudas y la escasa coordinación entre las administraciones para garantizar que los recursos llegaran de manera eficiente a quienes más los necesitaban.
Motos fue particularmente duro con las medidas económicas adoptadas, calificándolas de insuficientes y de mal planificadas. Según él, la falta de un plan de rescate adecuado para las pequeñas y medianas empresas, así como la ausencia de políticas de apoyo para los trabajadores afectados por los ERTEs, demostró una vez más la falta de previsión y de sensibilidad social por parte de las autoridades. Para Motos, uno de los aspectos más llamativos de la crisis del COVID-19 fue la forma en que las diferencias políticas fueron más importantes que el bienestar de los ciudadanos. El presentador destacó que, en lugar de trabajar juntos para salvar vidas, los responsables políticos se dedicaron a señalarse unos a otros, convirtiendo la gestión de la crisis en un campo de batalla partidista. Esto, según Motos, fue un error fatal que dificultó aún más la resolución de la crisis. En su opinión, la política debería haber quedado al margen, y lo único que debía prevalecer en aquellos momentos era la salud pública y la protección de los ciudadanos. Sin embargo, lo que ocurrió fue que el gobierno, lejos de colaborar de manera eficiente con las comunidades autónomas y con la oposición, se centró en las luchas internas, lo que retrasó la adopción de medidas eficaces. La crítica de Pablo Motos se extendió más allá de la pandemia, tocando también otros aspectos de la gestión política de las crisis, como la respuesta ante la dana que azotó Valencia en 2019. Motos aprovechó la oportunidad para comparar ambos casos, destacando las similitudes entre la falta de reacción del gobierno en la pandemia y su respuesta ante la catástrofe natural en la Comunidad Valenciana. En este caso, Motos se mostró igualmente sorprendido por la lentitud con la que el gobierno reaccionó ante una emergencia que, según él, era de una magnitud tal que no podía permitirse perder tiempo con trámites administrativos ni con burocracia. En su opinión, el gobierno debía haber declarado de inmediato una emergencia nacional, lo que habría permitido coordinar recursos y tomar decisiones rápidas para mitigar los efectos de la tormenta. Según Motos, la falta de acción rápida durante la dana fue otro ejemplo claro de la incapacidad del gobierno para enfrentar crisis de gran escala de manera efectiva. Motos, al igual que en el caso de la pandemia, subrayó que la prioridad absoluta debía haber sido salvar vidas. A pesar de que la Comunidad Autónoma de Valencia había declarado la emergencia en su territorio, Motos criticó que no se tomaran medidas coordinadas a nivel nacional para movilizar los recursos y equipos necesarios para la atención de los afectados. Según Motos, el gobierno central tenía la capacidad y la autoridad para intervenir, pero no lo hizo, lo que, a su juicio, mostró una falta de responsabilidad por parte de los líderes políticos. Motos se mostró especialmente indignado por la inacción del gobierno, cuestionando cómo era posible que, mientras cientos de personas se encontraban en una situación de extrema urgencia, no se hubiera intervenido con mayor rapidez para poner en marcha un plan de emergencia nacional. En resumen, Pablo Motos aprovechó su plataforma para lanzar una crítica feroz a la gestión política de las crisis en España, poniendo en evidencia las falencias del gobierno en situaciones tan cruciales como la pandemia del COVID-19 y la dana en Valencia. Según Motos, la falta de liderazgo, la burocracia y la politización de las decisiones han sido los principales obstáculos para abordar las crisis de manera efectiva. En su opinión, cuando se trata de emergencias de esta magnitud, lo único que debe prevalecer es la vida humana, y cualquier retraso en la toma de decisiones es una traición a los ciudadanos. A través de su intervención, Motos dejó claro que la respuesta ante una crisis debe ser rápida, coordinada y sin miramientos políticos, y que sólo así se podrá garantizar la protección y el bienestar de la población en momentos de angustia. Por otro lado, Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria y un defensor acérrimo de los presidentes autonómicos, trató de mantenerse firme en su postura, buscando defender la autonomía de las comunidades autónomas frente a las acusaciones de Pablo Motos. A pesar de estar claramente bajo presión, Revilla intentó justificar su defensa de los presidentes autonómicos recurriendo a un argumento que, en su opinión, debía ser suficiente para contrarrestar las críticas de Motos: la idea de que los presidentes autonómicos tienen un conocimiento más cercano y profundo del terreno de sus respectivos territorios. Según Revilla, este conocimiento directo les otorga una ventaja innegable cuando se trata de tomar decisiones durante una crisis. Además, insistió en que las competencias de gestión de emergencias estaban claramente establecidas en la ley, y que éstas debían ser respetadas para garantizar un manejo adecuado de las situaciones de emergencia. No obstante, su defensa no logró calmar la frustración de Pablo Motos, quien no solo cuestionó las palabras de Revilla, sino que desafió toda la lógica detrás de su razonamiento. Para Motos, la ley y los protocolos establecidos no debían ser utilizados como excusas para no actuar de manera urgente cuando la vida de los ciudadanos está en juego. Motos dejó claro que, aunque los presidentes autonómicos pudieran tener un conocimiento cercano de las necesidades de su comunidad, existen situaciones de tal magnitud que requieren una respuesta inmediata y coordinada a nivel nacional, y no se puede permitir que la burocracia y los procedimientos legales se conviertan en un obstáculo para la acción. Para Motos, lo que estaba en juego en momentos de emergencia eran las vidas humanas,
Y cuando se enfrentan catástrofes como la Dana en Valencia o la pandemia del COVID-19, el tiempo es un factor crucial que no puede ser dilatado por cuestiones burocráticas. En su intervención, Motos fue muy firme al expresar que, aunque los presidentes autonómicos pudieran estar capacitados para gestionar emergencias locales o regionales, en situaciones excepcionales como las que se dieron durante la Dana o la pandemia, la intervención del gobierno central no solo era necesaria, sino urgente. Motos subrayó que el gobierno central, en este tipo de crisis de gran escala, tiene los recursos, la capacidad de coordinación y la autoridad para actuar con rapidez, sin depender de la lentitud que a veces puede implicar la gestión autónoma. Según él, la falta de intervención rápida y directa en ambas situaciones fue un claro ejemplo de la ineptitud de los líderes políticos, que a pesar de contar con los medios para actuar, fallaron al no tomar las decisiones correctas a tiempo. La discusión tomó un giro aún más intenso cuando Motos, para subrayar la urgencia de la acción política, trajo a colación un evento crucial, la gestión de la crisis sanitaria del COVID-19. Motos recordó cómo, durante los primeros días de la pandemia, los protocolos que supuestamente debían guiar la respuesta sanitaria fueron ignorados de manera sistemática por el gobierno. Según el presentador, esta inacción inicial resultó en un colapso de las estructuras sanitarias y en la pérdida de miles de vidas humanas en toda España. Motos insistió en que esta falta de acción en el caso de la pandemia era un ejemplo claro de lo que ocurre cuando la política se antepone a la necesidad urgente de salvar vidas. Para él, el hecho de que los responsables políticos en ese momento priorizaran la aplicación rígida de normativas legales, en lugar de actuar de forma rápida y decidida, demostró una completa falta de capacidad y de responsabilidad por parte de los líderes del país. Este hecho sirvió a Motos como un punto de apoyo en su crítica a la respuesta ante la Dana. Al comparar ambos eventos, Motos destacó que, en situaciones extremas como estas, lo que realmente importa es la capacidad de los gobiernos para tomar decisiones inmediatas y coordinadas que garanticen la seguridad de los ciudadanos. Según Motos, lo que se vio durante la pandemia fue una cadena de errores políticos, entre ellos la falta de liderazgo claro y la demora en la adopción de medidas que podrían haber salvado muchas vidas. Motos argumentó que, si se hubieran tomado decisiones más rápidas y se hubiera priorizado la salud de la población por encima de las cuestiones burocráticas, el impacto de la pandemia podría haber sido mucho menor. Para Motos, este tipo de situaciones demuestran que los protocolos y las competencias legales, aunque necesarios en tiempos normales, no pueden ser el principal referente cuando se está lidiando con una crisis de gran magnitud. Según él, en momentos de emergencia, lo que debe prevalecer es la acción inmediata, sin importar las barreras legales ni los trámites administrativos. Por ello, en el caso de la Dana, Motos consideró que el gobierno central debió haber intervenido de inmediato, no solo para coordinar los recursos necesarios para hacer frente a la emergencia, sino también para declarar la emergencia nacional, lo que habría permitido movilizar todos los recursos del país de manera más eficaz. A medida que la discusión entre Motos y Revilla se intensificaba, se hacía más evidente la discrepancia entre ambos. Revilla, tratando de mantener su postura a favor de la autonomía de los presidentes autonómicos, intentaba defender que las competencias estaban claramente distribuidas entre los diferentes niveles del gobierno, y que la respuesta ante una crisis como la Dana debía recaer principalmente en los presidentes autonómicos, ya que son ellos los que conocen mejor el terreno de sus respectivas comunidades. Sin embargo, Motos, convencido de que en este tipo de emergencias la acción rápida y centralizada era esencial, no dejó de insistir en que las competencias y los protocolos no podían ser un obstáculo para salvar vidas, y que el gobierno central tenía el deber de intervenir de forma inmediata. La crítica de Motos no se limitó solo a la Dana, sino que también se extendió a otros aspectos de la gestión de emergencias en España. Para Motos, las crisis, ya sean sanitarias, climáticas o sociales, exigen respuestas rápidas, coordinadas y sin dilación, y los políticos deben estar dispuestos a poner en segundo plano las luchas de poder y las competencias legales cuando la vida de las personas está en riesgo. Con su intervención, Motos no solo puso en duda la eficacia de los protocolos y las competencias en la gestión de emergencias, sino que también cuestionó la capacidad de los líderes políticos para tomar decisiones a la altura de las circunstancias, especialmente cuando se trata de proteger la vida y el bienestar de los ciudadanos. En definitiva, mientras Revilla intentaba defender el papel fundamental de los presidentes autonómicos en la gestión de las emergencias, Pablo Motos mantuvo su posición firme en favor de una intervención rápida y coordinada por parte del gobierno central, argumentando que, en momentos de crisis, lo primordial debe ser salvar vidas y actuar con la mayor rapidez posible, sin que los protocolos ni las competencias legales se conviertan en un obstáculo para la acción urgente que se requiere en situaciones extremas. La confrontación entre Pablo Motos y Miguel Ángel Revilla durante la entrevista en El Hormiguero fue un claro ejemplo de las tensiones que pueden surgir cuando dos figuras políticas de diferentes visiones entran en debate sobre temas tan delicados como la gestión de emergencias. En esta ocasión,
El tema en discusión fue la respuesta del gobierno frente a la devastadora dana que afectó a la Comunidad Valenciana. A lo largo del intercambio, Motos no dudó en expresar su frustración y descontento con lo que consideraba una falta de liderazgo y acción por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Desde el principio, Motos destacó que, ante situaciones de emergencia tan graves, como la ocurrida en Valencia, lo que realmente importa es la rapidez y la efectividad con la que las autoridades responden, sin que las estructuras burocráticas o los intereses políticos frenen las decisiones urgentes. El presentador del Hormiguero no vaciló en señalar que, aunque los presidentes autonómicos, como Revilla, tienen una cercanía con los territorios que gobiernan y un conocimiento más directo de las necesidades locales, la magnitud de una crisis como la dana requiere una respuesta coordinada y centralizada. En su opinión, la acción debe ser inmediata, sin que las competencias legales o las normativas se conviertan en una barrera para la toma de decisiones rápidas. Motos destacó que, al no haber tomado Pedro Sánchez la iniciativa de declarar una emergencia nacional, la respuesta fue no solo tardía, sino también insuficiente. Según él, la principal responsabilidad del presidente del gobierno, en momentos de tal crisis, es garantizar que los recursos se movilicen de manera efectiva, asegurando que se tomen decisiones rápidas para salvar vidas. Para Motos, la pasividad del presidente del gobierno, en este caso, fue un error grave que pudo haber costado vidas y que evidenció la desconexión de las autoridades centrales con las necesidades urgentes de los ciudadanos. Este enfoque directo e incisivo de Motos sobre la pasividad del gobierno central frente a la emergencia en Valencia fue un claro reflejo de su postura crítica hacia la gestión política en situaciones de crisis. Motos, quien es conocido por su estilo directo y a menudo contundente, no solo cuestionó la falta de acción de Pedro Sánchez, sino que también subrayó un patrón más amplio de ineficacia en la gestión de emergencias, al que hizo referencia al recordar la crisis sanitaria del COVID-19. En su intervención, Motos recordó cómo durante la pandemia, los protocolos y las normativas que se suponía que deberían haber protegido la vida de los ciudadanos fueron ignorados de manera sistemática, lo que resultó en miles de muertes. Este paralelismo entre la gestión de la dana y la gestión del COVID-19 fue clave en el discurso de Motos, quien utilizó este ejemplo para ilustrar lo que él considera una grave falla del sistema político español a la hora de afrontar situaciones de emergencia. Motos no dudó en comparar ambos eventos para demostrar que las burocracias, las normativas y las competencias, que están diseñadas para gestionar situaciones en tiempos de calma, no sirven cuando se trata de enfrentar una emergencia de gran magnitud. En su opinión, en estos casos lo que debe prevalecer es la capacidad de acción, la toma de decisiones rápidas, sin que los responsables políticos se queden atrapados en un mar de procedimientos y competencias. El presentador insistió en que, cuando la vida de las personas está en juego, lo que debe primar es la urgencia de la respuesta, y no se puede permitir que los trámites administrativos ralenticen la respuesta. Motos afirmó, de manera categórica, que los protocolos de emergencia deben ser adaptables a la situación y no se pueden utilizar como excusa para no actuar de forma inmediata. En su análisis, el punto central era que, en circunstancias extremas, como la crisis del COVID-19 y la dana, la acción política debe estar dirigida a salvar vidas, y no a cumplir con normativas que, en la práctica, demuestran ser ineficaces. Por su parte, Miguel Ángel Revilla, defensor de las competencias autonómicas y del papel central de los presidentes autonómicos en la gestión de emergencias, trató de justificar la postura del gobierno central argumentando que los presidentes autonómicos tienen un conocimiento cercano del terreno y de las necesidades locales. Para Revilla, los protocolos y las competencias en materia de gestión de emergencias estaban bien definidos y eran adecuados para hacer frente a situaciones críticas como la vivida en Valencia. Sin embargo, a pesar de sus intentos de defender esta postura, los argumentos de Motos fueron tan sólidos y persuasivos que rápidamente quedó claro que la visión del presentador del Hormiguero no podía ser refutada fácilmente. Motos, con su característico tono firme y determinado, insistió en que los protocolos y competencias, por muy bien definidos que estén, no pueden ser la justificación para una falta de acción inmediata cuando una emergencia de tal magnitud se desata. Motos subrayó que, en situaciones extremas, la capacidad de reacción es lo que cuenta, y lo que verdaderamente importa es que los líderes políticos actúen de forma efectiva, sin esperar a que se resuelvan cuestiones burocráticas. La disputa entre Motos y Revilla se intensificó a medida que el presentador destacaba que lo que realmente importa en momentos de crisis es la rapidez de la respuesta y la efectividad con la que los responsables políticos actúan para proteger a los ciudadanos. Motos subrayó que en la gestión de emergencias no hay espacio para la dilación, y que cuando la vida de miles de personas está en juego, lo único que debe importar es la capacidad de tomar decisiones urgentes que permitan salvar vidas y mitigar los efectos de la crisis. Para Motos, la respuesta del gobierno central durante la dana no fue adecuada, y lo mismo ocurrió durante la gestión del COVID-19, lo que, según él, demuestra una clara falta de liderazgo y preparación para enfrentar situaciones de emergencia.
Este enfrentamiento entre ambos políticos no solo dejó claro el desacuerdo en torno a la gestión de las emergencias, sino que también evidenció un profundo contraste en sus visiones políticas. Mientras Motos defendía una visión más centralizada de la gestión de crisis, en la que el gobierno central asuma un papel de liderazgo y toma de decisiones rápidas, Revilla, fiel a su defensa del autogobierno y las competencias de los presidentes autonómicos, insistía en que los responsables locales son los más capacitados para afrontar este tipo de situaciones. Sin embargo, la postura de Motos fue tan clara y contundente que, al final de la confrontación, el expresidente de Cantabria quedó prácticamente sin argumentos para continuar defendiendo su posición. La confrontación no solo mostró las diferencias de enfoque entre ambos, sino que también subrayó un tema central: la importancia de una acción política rápida y decidida en tiempos de emergencia. Para Pablo Motos, la gestión política de las emergencias no puede estar sujeta a las normativas y competencias, sino que debe estar dirigida por el principio de urgencia, con el objetivo de salvar vidas. En su opinión, cualquier demora en la respuesta o incapacidad para tomar decisiones inmediatas demuestra una falta de responsabilidad por parte de los líderes políticos, y este fue el principal mensaje que dejó en claro durante toda la discusión. Motos no solo cuestionó la falta de acción de Pedro Sánchez frente a la DANA, sino que también advirtió sobre los peligros de un sistema que, según él, ha demostrado ser incapaz de reaccionar con la rapidez y eficacia que las situaciones de emergencia exigen.